Pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un viernes más a estas jornadas que estamos realizando durante este último trimestre del año para los que estáis recién colegiados o no tan recién colegiados. Siempre están bien estas formaciones para reciclarse y para aprender cosas nuevas. Yo creo que se me va a y veo algunas caras que ya habéis venido a varios talleres, otros nuevos. Me alegro que os estéis animando y bueno, quiero presentar, aunque muchos seguro que conocéis, a Antonio Vargas, que es profesor aquí en la Escuela de Málaga, para quien no lo conozca porque haya estudiado en alguna otra escuela, y hoy va a impartir el taller de dirección de obra. Me ha dicho que os diga que como ha estado en Valencia con el grupo de arquitectos de emergencia, no le ha dado tiempo a resumir la presentación, entonces traigo una presentación más larga y que va a improvisar. No. Pero seguro que le sale estupendo y que aprendemos muchas cosas en la jornada de Sí, esta presentación es de una presentación que hice para un curso que di en el Colegio de Jaén sobre la dirección de obras y que duraba 8 horas. Entonces, claro, ahora tengo que contar en 1 hora y media 8. Ya está. Por lo que quiera que pregunte y ya está, lo tomando una cerveza, ¿no? Entonces iremos un poco más rápido, con lo cual tampoco ya me alargo más. Pero efectivamente tenía previsto esto, terminar de resumirlo el fin de semana. Llegué el martes por la noche cansado y anoche, cuando estaba intentando terminar, pues ya digo, me voy a romper la cabeza contra el ordenador. Vamos a dejarlo, ¿no? Porque no, esto no va. Entonces voy a contar esto. Este es el esquema de todo lo que en aquel momento se contó, que estaba organizado pues para darlo en 8 horas, ¿no? Más o menos, y vamos a empezar rápidamente. Para ponerlo en contexto de la importancia de lo que creo que tiene lo que vamos a contar, y sobre todo la importancia que tiene la dirección de obra, siempre os digo, ¿no? que para que cualquiera de nosotros nos metan un dedo en un ojo, pues solo hace falta 2 cosas. Un ojo, y cualquiera de vosotros tenéis 2, ¿no? Y un dedo, y todos los abogados del mundo tienen 10. Entonces el asunto es muy sencillo y al final un dedo en un ojo pues se convierte en 460.000 euros más intereses, ¿no?, de reclamación. Y por una dirección de obra, lo que se haya podido hacer en una dirección de obra. En ese caso salió el tío absuelto, pero fundamentalmente porque en ASEMAS tenemos muy buenos abogados y tenían un excelente perito que era yo y conseguimos salvarlo al tío. Pero además no tenía culpa, ¿no? Pero se le podían haber caído. Y por otro lado, pues como a alguien le escuché en un momento dado, un buen proyecto lo estropea una mala dirección de obra, y una buena dirección de obra puede enmascarar al menos un mal proyecto. Enmascarar, es decir, medio salvar, ¿no? Esta es la estructura de lo que vamos a hablar, y comentaros de que la dirección de obra es un acto profesional que está reglado normativamente. Además, diferenciando entre lo que es la dirección de obra y la liquidación y recepción de la misma, ¿no? La dirección de obra es la fase que lleva a cabo el arquitecto en coordinación con el equipo técnico facultativo, interpreta técnica y económicamente y estéticamente la obra. Lo de la interpretación técnica y económica es fundamental porque da lugar a problemas. O sea, pensamos, sobre todo los que todavía en la escuela y demás, de que esto es una cuestión de pinto y coloreo. Hay algo más allá después de lo de taller 2 y proyectos, ¿no? Y tiene por objeto llevar el término el proyecto de ejecución. La liquidación es la determinación del estado final de la obra con su estado real de mediciones, ¿no?, la valoración económica, ¿no?, y la recepción y elaboración de los documentos
los documentos finales, ¿no? Esto respecto a lo que es el decreto del año chimpún, que estaba por ahí apuntado, que lo desarrolla, ¿no? Ya si nos vamos al código técnico, pues lo que sí hace referencia a que pueden intervenir distintos técnicos, pero siempre bajo la coordinación del director de obra. O sea, esta historia de que como estamos más, aquí diluimos las responsabilidades, estamos más y podremos luego repartirlas. Pero la primera la tiene la dirección facultativa, que es el arquitecto, y el arquitecto técnico en el caso de que las obras demanden esta operación, ¿no? En la liquidación y recepción pues, se va a determinar el estado económico final de la obra, el estado real de las mediciones, se reciben el nombre del cliente, ¿no? Y se elabora pues, toda la documentación que corresponde a este final de obra. Y con cuidado respecto a lo que firmamos en ese momento, porque al final estamos firmando un documento que trasciende, que no se queda solamente entre nosotros, ¿no? Sino que trasciende a terceros, ¿no? Que reciben las viviendas, que se incorpora a la documentación del libro del edificio, que aparece en las escrituras de una nueva, que sirve para la liquidación económica de la obra. Y cuando esas cosas nos las tomamos a la ligera, pues pueden dar lugar, si hay problemas, ¿no? Pues pueden dar lugar a reclamaciones contra el técnico. Tenemos una ventaja desde la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, que en la práctica entró en el 2000, es que se ha clarificado el marco de responsabilidades. Antes éramos la percha a los palos, ahora no quiere decir que no nos den, pero hay ya un reparto de responsabilidades que ha dejado obsoleto el artículo 1591 del Código Civil, ¿no? En el que nosotros éramos el responsable superior de la edificación. Ahora cada uno es responsable de lo suyo, ¿no? Dentro del marco de la LOE, que se va a lo que es el concepto de edificación, ¿no? ¿Vale? Que son en esencia los proyectos, las obras que necesitan proyectos, ¿no? De una manera muy resumida, ¿no? Entonces, de esta manera distinguimos entre obra de edificación y obra de construcción. Y tiene unos ciertos matices, ¿no? Esto viene a ser lo mismo. ¿Cuándo necesitamos proyectos? Esto no es el objeto. Dice, bueno, pues al final cuando es obra nueva, evidentemente, cuando alteramos significativamente el edificio existente, pues bien, pues cambios de volúmenes, de volumetría, de composición general, de sistema estructural, ¿no? O cuando se actúan en edificios catalogados. Y eso, pues a veces que es una cosa que te puede presentar ciertas dudas. Esto es de una casita que te viene en una pericial, pues esto necesitaba hacer un retrete en la cubierta, necesitaba proyecto e intervención de un arquitecto, pero porque es que el barrio está protegido, ¿vale? Entonces el barrio está protegido y hay un aumento de volumen, pues ya está. Magnífico proyecto, primer encargo, ¿no? Como la ampliación de vivienda para retrete de 1,5 metros cuadrados. Bueno, pues ya está. Todos hemos empezado por ahí, ¿no? ¿Vale? Todo hemos empezado por ahí. Había una carencia y la LOE pues vino a resolver todo esto. Y así se establecen las responsabilidades después de fijar además cuáles son los agentes del proceso edificatorio. Cosa que es interesante, que ya por lo menos sepamos quiénes están en ellos. Y a partir de ahí pues se derivan también las responsabilidades que se nos pueden exigir. Estos son los agentes de la LOE con los distintos artículos en los que aparece y en el caso que ahora mismo estamos viendo, ¿esto tiene aquí para puntear esto? Pues no, vale. Pues sería el director de obra. Y aparece el director de obra diferenciado del proyectista, en nuestro caso el arquitecto, porque no necesariamente el proyectista o quien es el autor del proyecto tiene que dirigir la obra. O sea, aquí nos podemos cambiar, incluso nos podemos cambiar a mitad de partido, cosa que ya veremos que a veces es muy interesante, ¿no? Bien. La función es dirigir
el desarrollo de la obra en sus aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad al proyecto que define la licencia de edificación y demás autorizaciones. Ojo, las licencias se dan para la construcción de esta vivienda o de este edificio, no para la construcción de una vivienda. O sea que esto es muy propio, cuando lo encontraremos a la hora de que yo tengo licencia para construir no, tú tienes para construir esta vivienda, no otra, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que ver. Pueden haber otros técnicos, ¿no?, que hacen proyectos parciales, que están incorporados a nuestro proyecto y que se dirigen bajo la coordinación del técnico director principal, ¿vale? Entonces, como es que hay un ingeniero que viene aquí a ver el tema de las estructuras o de las instalaciones. Pues magnífico, pero tú eres el que manda allí, ¿vale? Y a ti es el que se te va a pedir, en principio, las responsabilidades, de las cuales además no te vas a poder escaquear. Podrás pedirle al otro responsabilidades si tú lo has contratado, vía contractual, podrás ver cómo te sacudes un poco las pulgas, pero la responsabilidad tuya no te la quita nadie. Como misión nuestra, bueno, evidentemente con una obligación, tener el título, verificar el replanteo y adecuada cimentación de la estructura proyectada, resolver las contingencias que se produzcan en la obra y elaborar eventuales modificaciones. Todos pasamos por modificar los proyectos en algún momento, bien porque algo se nos ha pasado o bien porque en algún momento nos lo piden, pero tenemos que ser conscientes de que eso se tiene que hacer conforme a la legislación y que esa modificación, si es una modificación que se pueda considerar sustancial, hablando con los arquitectos municipales, es que no fuera objeto de una declaración responsable, digamos un poco así, dice, tiene que ser objeto de una modificación de la licencia, hay que comunicarla y pedirlo que lo vean, si no, en el final de obra podemos encontrar, la licencia de primera ocupación podemos encontrar problemas, ¿no? Bien, el certificado de obra es misión nuestra también conformar las certificaciones parciales y la liquidación final. Yo estaba hablando antes de la responsabilidad económica que tiene. Nosotros estamos diciendo que eso se ha hecho y que ha costado tanto, ¿vale? Y luego elaborar la documentación de la obra ejecutada. Es importante trabajar bajo estos principios, el secreto profesional, aunque al final todos somos unos cotillas y unos marujas, yo soy el primero, si no, no estaría contando esto, claro. Hay que informar, hay que poner en conocimiento al cliente de lo que está pasando y obrar con el interés del cliente, que es el que te paga, y actuar conforme a la Lex Artis, que es conforme al buen hacer de la construcción, que es un concepto técnicamente indefinido, ¿no? O sea, esto lo tenía usted, pues esto se tenía que hacer así porque es como se hace bien. ¿Y cómo está eso escrito? Eso no es que lo sabemos todos, ¿no? No hay que escribirlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso hay que hacerlo. El director, junto con nosotros, va a estar en general el director de ejecución, que son nuestros amigos del colegio de abajo, ¿no? Los arquitectos técnicos, cuya misión es controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de los edificados. No inventarse qué es lo que hay que hacer en la obra, ¿vale? Ni reinterpretar nuestro proyecto ni entrar a cambiarlo, ¿vale? Y esas son sus obligaciones. Es decir, dirigir la obra de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del director de obra. Aquí quien mandamos somos nosotros. Se supone que es así. Esto cada día, lamentablemente, muchas veces se pone más en cuestión, ¿no? Pero aquí estas son nuestras funciones. Esto está recogido en la LOESA, lo podemos ver y no hay más dificultad. Vamos a ir rápido, pero no vienes a cambiar las cosas, ¿no? A cambiar el proyecto. Entonces, por tanto, el que las cosas se hagan bien con los materiales adecuados y de la manera correcta, conforme a lo que hemos dicho en el proyecto o la Lex Artis, es la responsabilidad de él. Lo cual no quita que cuando el asunto esté mal, esto si fuéramos más rápido, pues aquí os contaba la anécdota de por qué mandé a la mierda al primer aparejador de mi primera obra, ¿no? Ya está. Pero ya está, somos amigos para siempre, ¿no? Pero bueno, es que había que hacerlo, porque tú llegas a la obra y te dice el constructor, ya he hecho los agujeros que me ha ordenado el aparejador en el muro de sótano, que da a un sótano para que salga por ahí el agua, en plan machinal, y tú dices, este tío es tonto.
De este tío tonto, pues él no habrá empuje en el muro, cosa que yo sabía que ya estaba calculado para aguantarlo. Pero es que al cliente le va a molestar mucho que le entre un chorrete de agua cuando llueva por el salón de su casa. Mira, tío, se acabó. Entonces tú pones el libro de orden. Se ordena cerrar inmediatamente los agujeros que se han abierto en el muro bajo orden del arquitecto técnico sin autorización del arquitecto. ¿Está? Es una orden. Ya está. El arquitecto técnico se molesta y dice, me voy. Y pues ya está, ya estamos todos contentos. Porque es que si no, el problema lo voy a tener yo a futuro. Entonces, meterse donde no te debe. Me refiero a él, ¿no? Bien. Entonces, eso es. Estaba hablando que ellos son responsables de la calidad de lo ejecutado, de los materiales y de la ejecución de las distintas unidades de obra. Pero eso no quita que como el desastre no sea mayúsculo, la jurisprudencia termina diciendo que esto era tan gordo que tú, que también eres un tío muy listo y que has pasado por la obra o que debías haber pasado, tenías que haberte dado cuenta de que esto estaba mal. Es decir, si aquí hay 2 piezas de la solería que están sueltas y que no sé qué, esto es un problema de ejecución y tenía que haber vigilado. Si la solería de este salón es un desastre o de todo el edificio es un desastre, pues nos van a decir que ya somos mayorcitos para habernos dado cuenta de las cosas, ¿no? Entonces quiero decir que tampoco nos confiemos. Hay que ir a las obras. Bien. Todas estas cosas son las misiones que tienen, ¿no? Y que no exista director de ejecución, es decir, que no exista aparejador, no quiere decir que no exista dirección de ejecución. Es decir, si estamos solos porque es una obra donde no se nos exija director de ejecución, magnífico, pero nosotros somos responsables entonces ya de la calidad de los materiales y de su correcta colocación en obra conforme al proyecto y la lex artis. El coordinador de seguridad no es un agente de la edificación. Podemos ser nosotros, puede ser un arquitecto, un aparejador, puede ser nosotros en la obra, el arquitecto técnico en la obra, o puede ser un tercer técnico que ande por allí, puede estar rulando por allí, ¿vale? Como tal, no es agente de la edificación, porque no interviene en el proceso final de la calidad, ¿no? Del proceso, sino en que la gente pues, no se parta un cuerno, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Si se parte un cuerno a alguien en la obra, al final empiezan preguntándole a todo el mundo. Y aquí empezamos todos a tener que demostrar que nosotros hemos actuado diligentemente, que no éramos conscientes de esto. Entonces, aunque no sea nuestra responsabilidad, como pase algo, pues no está mal tomar medidas o llamarle la atención, o sea, demostrar nuestra diligencia, actuar con diligencia y dejar muestras de que lo hemos hecho. O sea, yo tengo el sesgo de haber estado muchos años de perito de la compañía de seguros, de ASEMAN, ¿no? Y ahora en el Consejo de Administración. Y entonces muchas de las cosas que hago ya se las hace para hacerlas bien, pero dejando miguitas de pan como pulgarcitos para que en caso de que pase algo me pueda sacudir las pulgas lo mejor posible. Aquí tenemos un poco, estábamos viendo aquí las condiciones bajo las que tiene que existir un estudio básico de seguridad, tiene que existir el coordinador, pero vamos a ir avanzando. Lo que sí es que, luego lo veremos, cuando empiece la obra tenemos que comprobar que exista. Y cuando exista la obra, ¿no? Cuando exista ya la obra está, digamos, en marcha, tenemos que ver si lo que se va a hacer, ¿no? Está recogido en el plan y si no, o modificarlo si somos nosotros los responsables, o exigir que se modifique y si no, impedir que se haga. Esto es un modelo tridimensional de una obra con un muro de 25 metros de escollera, ¿no? Que querían desmontar y lo querían desmontar a las bravas, por supuesto, sin ningún tipo de estudio de seguridad. Estuvimos haciendo un estudio de cómo se podía desmontar esto para demostrarle al constructor, después de pegarle 4 voces, que no se podía desmontar sin que allí se matase nadie, porque, como comprenderás, no puede subir con un 39, casi un 40% de pendiente un camión cargado de tierra. Pues allí estaba el cabezón puesto. En esos casos se llama a la Guardia Civil. Si mete el camión, llamas a la Guardia Civil y se acabó. Lo digo así de manera coloquial, pero vamos, que ya está. Mire usted que esto
aquí se va a matar un tío, entonces antes que venga usted, porque seguramente cuando llegue ya tendrá usted que levantar el cadáver, ¿no? De hecho, esta es la obra y el camión ese estaba patinando. Y ahí no tiene un 34% de pendiente. ¿Vale? Volvemos también a lo mismo que cuando no existe aparejador, dice, no existe director de ejecución, no quiere decir que no haya un responsable, te toca a ti, tampoco el asunto está tan claro de que cuando no exista coordinador nombrado formalmente no haya un responsable, que al final termina siendo el técnico. Y las obras, mientras más pequeñas son, más posibilidades de que alguien se parta un cuerno, porque todos vamos más seguros, ¿no? ¿Vale? Los laboratorios de control son también entidades de control, ¿no? Y sí hay que decir que digan lo que digan, cosas como esta, la de supereditar, por ejemplo, esto es de un contrato, ¿no? Toda persona que intervenga en la ejecución de la obra contratada se considera dependiente del constructor, ¿no? A todos los efectos, incluido la dirección facultativa. Pues no, esto no es cierto, pero esto está escrito en un contrato. Yo creo que esta cláusula del contrato es inválida y bueno, el director de obra me consta que no le hizo ni puñetero caso a esa cláusula y así acabó luego las discusiones con el constructor, ¿no? Luego estarían por ahí el laboratorio geotécnico como entidad de control, cuyas responsabilidades las vamos a ver así, y además son los informes, yo ahí me ponen nervioso. De todas maneras, siempre la tensión del terreno ya se ha convertido en la tensión universal de 1,5 kilos. Da exactamente igual donde esté, esto siempre aguanta 1,5 kilos, ¿no? Te ríes, ¿no? Dice, y el Project Manager, en el caso de que haya. Lo que pasa es que con el Project Manager no es agente, pero ya hay algunas sentencias en las que lo han asimilado a un agente de la construcción. Lo han asimilado al promotor, pues porque tenía titulación y porque además estaba dando órdenes. Y entonces pues se le ha asimilado. Hay que tener un poco de cuidado con él, porque al final nos encontramos en una situación de que nosotros vamos a hacer unas cosas y el Project Manager, el representante de la propiedad, va y dice que hay que hacer otra, y otra, y otra, y otra, y entonces te encuentras en una situación complicada, porque la responsabilidad no es de él, es tuya, que era el final del que firma. Bueno, pues ahí hay que saber en cada momento en qué papel estamos, ¿no? Bueno, entonces la sentencia esa que la vamos a ver, ¿no? Yo voy muy rápido, y si hay alguna cosa que queramos parar, pues lo paramos o luego lo comentamos, ¿no? El constructor es el otro que actúa en este asunto, que es importante, porque la LOE dice que debe tener la titulación o capacitación profesional que la habilita para el cumplimiento de sus funciones, pero no nos dice cuáles son esas titulaciones, con lo cual constructor es cualquiera, ¿vale? La práctica es cualquiera. Entonces, el asunto no tiene mucho más. Vamos a saltar aquí. Antes de empezar la obra, pues hay que verificar una serie de cosas, ¿no? Y las que a nosotros más directamente nos afectan son las que están ahí marcadas en negrita. Hombre, pues tener un encargo profesional, fundamentalmente por estar seguro de luego de cobrar, ¿no? Verificar la idoneidad de la documentación técnica para el desarrollo de la obra, sobre todo si el proyecto no lo hemos hecho nosotros. La LOE nos dice que si el proyecto no lo hemos hecho nosotros y asumimos la dirección de obra, somos responsables del proyecto. Por lo tanto, no vale... ¿Es que el proyecto estaba mal? Pues mala suerte, tío, tenías que haberlo verificado, ¿vale? Incluso aunque la obra la cojamos a mitad de obra. El último que llega es el responsable, ¿vale? En casos excepcionales, ha habido alguna sentencia de que a esto le quedaba el 5%, el técnico, o sea, no había ningún signo de que aquello estuviera mal, a esto le quedaba un 5%, o sea, le quedaba liquidar la obra, ¿no? Y entonces, pues ahí en algún caso la jurisprudencia ha salvado al compañero último que firmó el final de obra, porque entendía, mire usted, no había ningún signo, ha llegado a última hora, ha actuado con diligencia y ya está. Pero si no es así, la responsabilidad es nuestra. Tenemos que tener el libro de órdenes, para mí fundamental, ¿no? Tenemos que tener verificar la existencia y las condiciones de la licencia de obra. Ojo, que aquí te dicen que tienes licencia de obra y tú vas a pecho descubierto y no lo hay, ¿no? Aprobar el plan de gestión de residuos. La aportación de datos previos para el proyecto de la guía, de la grúa, perdón,
yo aquí está en rojo porque voy a poner una salvedad, ¿no? Y disponer del plazo de replanteo, disponer en la obra del plano de replanteo y emitir el acta de replanteo y comienzo de obra. Con esto arrancamos. Lo de la guía lo de la grúa está en rojo porque esto es muy curioso, que a ti te dan un geotécnico y ahora el técnico de la grúa te pide que certifiques cuál es la tensión del terreno con la que él va a poner la grúa. Pues dices, pues lo certificas tú con los cuernos, porque tú, como tú eres técnico y tienes el mismo geotécnico que yo, pues ya está, porque yo lo que sé es que aquí hay un geotécnico. Y dicen, es que entonces tengo que cobrar más. Pues cobra, ¿vale? No se suelen caer las grúas, pero ¿para qué vamos a firmar lo que no es nuestro, ¿no? Y por lo que no nos están pagando. Pues entre otras cosas, por el estudio geotécnico ha dicho que esta es la tensión en este punto y en este día. O sea, que mañana puede ser otra cosa, ¿no? Entonces son ganas de quitarse responsabilidades que no nos afectan. Y en el acta de replanteo luego lo veremos que es importante porque no es solamente que el edificio esté en su sitio, digamos, a efectos estructurales y todas estas cosas, sino también a efectos urbanísticos, donde somos los únicos responsables. La obligación de tener un seguro es una obligación solamente de aquí, vamos, que depende de la comunidad autónoma y de la ley de colegios profesionales. En Andalucía hay que tener un seguro de responsabilidad profesional. En Madrid, si no me equivoco, no, ¿vale? Ahora, ponerse a trabajar sin un seguro y con un seguro que os sintáis tranquilos de que os cubra en la cantidad, en la cuantía, y que os cubra en la solvencia del equipo de abogados y de técnicos, de peritos que va a haber detrás, es fundamental porque estadísticamente todos pasamos por los juzgados una vez en nuestra vida profesional, mínimo. Incluso el que se escapa no está exento de pasar por los juzgados en los 10 años posteriores a su jubilación, porque la responsabilidad perdura, no desaparece con la jubilación, ¿no? Ni siquiera desaparece con la muerte del arquitecto, con la herencia de los bienes, por la aceptación de la herencia por sus herederos, se aceptan los bienes, pero también se aceptan las deudas, y las deudas son las posibles reclamaciones que se produzcan. No te descompongas, todos hemos sobrevivido, ¿eh? Estamos aquí todavía, vamos bien, ¿no? Pero hay que ser conscientes de esto, ¿no? Entonces hay que tener un seguro que incluso que cuando me muera siga estando asegurada mi familia. Salvo que me mate mi mujer, en ese caso que le den, ¿no? Bueno. Evidentemente, ya dependiendo del seguro, pues comprobar que estamos al día, que no incurrimos en infraseguro, porque estas son todas las responsabilidades, este es el cuadro de responsabilidades que se producen en nuestra profesión. Desde la cuasi contractual, que es la que adquirimos. Cuando le decimos a un colega, pues yo creo que esto se puede hacer, aquí se pueden hacer 7 viviendas y te voy a hacer un numerillo y te lo pongo en un papel, ¿vale? Y el tío compra la parcela y luego no se puede hacer. Dice, no tengo contrato, pero he tenido una responsabilidad por la cual nos pueden demandar. La contractual, que es la que se deriva del contrato de prestación de servicios entre el cliente y nosotros, aunque ni siquiera tiene que estar firmado el contrato. La extracontractual, que son las que tenemos con los que pasaban por allí y se les cayó la obra encima, o la casa que tiramos cuando estábamos haciendo nuestra excavación. Y luego, por supuesto, la decenal. Las de la LOE, decenal, trienal y anual, con sus periodos para presentar la demanda una vez agotada de 2 años más. En gris están lo que dura esto en Cataluña, que como ellos son diferentes, pues dura más. Ya está. Entonces, ya está. Si alguno trabaja en Cataluña, pues que sepa que tiene un periodo de responsabilidad cuasi contractual y contractual más amplio que en el resto de España. ¿Vale? Esto lo he comentado ya, que tenemos que ser responsables del proyecto incluso que asumimos, ¿no? Al final, ¿no? Y lo dice la LOE, por mucho que yo se lo esté explicando a un compañero que me sustituyó y que ahora no quiere firmar los papeles. Digo, Quillo, que no voy a firmar un carajo, que te toca a ti, que para eso has cobrado. ¿Vale? Eso no solamente está en la LOE, sino que en normativas como la norma sísmica, ¿no?, te dice expresamente que cuando coges y asumes un proyecto de otro, tienes que verificar, antes de coger el proyecto, que el proyecto, el aspecto estructural, se adecua además a lo que está diciendo la norma sísmica. Es decir, que la exigencia no solamente es general, sino que alguna normativa, en ese concreto, ahora la norma sísmica, pues incide mucho más en ello, ¿no?
E incluso además te dice que si la obra es importante y esto se queda parado, tenemos que ir, ¿no?, a comprobar que no ha habido ninguna alteración y que esto sigue estando bien. Es decir, que esto de cogerlo es importante. Y en la verificación de esto son las cosas que luego dan lugar a reclamaciones idiotas, porque no pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pues ver en la licencia los plazos que nos han dado, la protección de elementos de viales, de arbolado, ¿no? Eso al final también hay que llevarlo bien desde el principio del proyecto. Entonces, cuando haces el plano de emplazamiento y tienes allí, si hay un árbol, pues lo coges y lo reflejas. Y si el árbol está hecho una castaña, pues no solamente pones el árbol en el plano de emplazamiento, sino que pones una foto diciendo árbol hecho seco, para que luego no te endosen a ti en la dirección de obra que te has cargado el árbol, ¿no? Y efectivamente, es decir, los técnicos somos responsables de todas las infracciones urbanísticas a todos los efectos. Es que este tío se ha pasado de la parcela y se ha metido para allá, no sé qué, dice, pues responsable, este será responsable, pero tú también lo vas a tener, ¿no? Hay que avisar que se empieza la obra, ¿no? Los trabajos, ¿no? En seguridad y salud me refiero, ¿no? Y todas estas cosas están reguladas por una normativa. Evidentemente tiene que existir un plan, el estudio básico o el estudio de seguridad y salud que redactamos en los proyectos, pero luego tiene que existir un plan y se tiene que haber dado presentado haber dado de alta el centro de trabajo. Y eso, aunque no sea directamente nuestra responsabilidad, sino la del coordinador, pues como aquí, lo mejor es no fiarse mucho de la gente, no pasa nada por preguntar, ¿vale? Porque luego si pasa el accidente, dice, ¿sabes? Y no estaba dado de alta el centro de trabajo. Bueno, el accidente se ha producido porque se ha producido, por los motivos que sean. Lo de esto no es, pero esa falta administrativa termina convirtiéndose en un gran problema. Por supuesto, tiene que estar el libro de incidencias, ¿no? Hay que aprobar el plan de residuos. Os fijáis, son cosas que no tienen nada que ver con el pinto y coloreo del proyecto, ¿no? Son mucho más prosaicas, ¿no? Pero no por eso menos importantes. El libro de subcontratación, todo esto está relacionado. Y en el caso de que las viviendas, el edificio sea de vivienda y vaya para la venta, pues la existencia del seguro decenal, fundamentalmente porque es que si no luego va a ser, el seguro decenal va asociado a su vez a la existencia de una OCT que controle el proyecto y esta la chequeo del chequeo del proyecto. Si esto está hecho previo, pues el asunto pues puede funcionar bien. Si esto no está hecho y estamos con la obra ya en marcha, esto es un desastre. Un desastre, te quiero decir, una pecha de papeles para explicar lo que tú ya has hecho, ¿no? Entonces, aquí debemos tener esto y tenerlo visto. A partir de ahí, nosotros, la LOEC ha definido 3 niveles de responsabilidad de 1, 3 y 5 años, dependiendo de si son de acabado, de habitabilidad de manera global, o de estructurales y cimentación, pero que afecten a la seguridad, que afecten a la estabilidad, ¿no? e integridad estructural, las dos cosas, ¿no? Dice, establece pues una serie de garantías. En el caso de los primeros, pues con la garantía financiera, pues va el asunto que se mata, ¿no? Y en los otros, pues son los seguros, ¿no? En el seguro decenal hay que tener seguro decenal para estos casos y en el trienal, pues se dijo que se impondría la existencia de un seguro, pero a día de hoy, aunque ya se está ofertando desde algunas compañías, como es ASEMA, pero en la práctica no hay obligación. Eso lleva a más niveles de control de ensayo, que tampoco pasa nada, ya está. El código técnico, volvemos a lo mismo, establece una serie de documentos que tienen que funcionar durante la obra. El libro de órdenes y asistencia no establece la existencia de actas. Esto es un invento de los project managers y de las constructoras para volvernos locos a todos, ¿no? Lo que sí está es el libro de órdenes y asistencia, y es de asistencia.
Yo he ido allí, no he dado ninguna orden, pero dejo escrito en el libro que el día 8 de noviembre estuve viendo la obra. Y entonces el problema dice, cuando tú pones eso 16 veces, dice, lo que no te pueden decir es que no has estado dirigiendo la obra, ¿vale? El libro de incidencia para el tema de seguridad y salud, el proyecto y sus modificaciones, la licencia de obra y el certificado final. Cuando todo esto termina, esto se deposita en el colegio, lo cual nos lleva a que mientras seamos más ordenados y vayamos juntando todos estos cromos de manera más tranquila a lo largo de la obra, más fácil nos resultará cuando terminemos la obra y tengamos que presentarlo. Luego al final ponerse a juntar cromos es un desastre, ¿vale? Y te faltan o te los inventas, que también suele ocurrir, bueno, ¿vale? El proyecto con sus modificaciones es parte fundamental de la visita de la dirección de obra y ahí, hombre, llama la atención. Ahora empezamos cada día a trabajar más contables, ¿no? Pero también es cada día más frecuente en la obra que tu proyecto, que lo has hecho en A1 porque entendías que es el tamaño al que las cosas se veían, llega a la obra y está en una 3. Dices, pues no había un pimiento. Yo no sé cómo aquí nadie está siguiendo la obra, ¿no? Hay que llevarlo eso, ¿no? Elemento fundamental desde mi punto de vista, y además los jueces, cuando hablas con ellos, llama mucho la atención, es que los arquitectos no escribís nunca el libro de orden. Esto aquí hay una discusión entre profesionales siempre de ¿es mejor no escribir nada o es mejor escribir? Los jueces se quejan de que escribimos muy poco o nada. Hay que dejar las cosas por escrito. En un momento dado, o sea, los correos electrónicos sirven para dejar constancia de que se ha dado la orden, ¿vale? Sirve. Hay que guardarlo. Hay que guardar. Mi experiencia te diría que hay que guardar hasta las conversaciones de WhatsApp. No. Ahora veréis algunas, te quiero decir. Dice, hay que guardar aquello que demuestre lo suyo, evidentemente, es el libro de órdenes y asistencia. Pero el guardar los distintos documentos en los que acreditan que hemos dado las instrucciones y que no hemos comportado de una manera diligente durante la obra es fundamental. Yo guardo todos los correos, hasta cuando mando el correo y el correo de ha sido recibido y el correo de ha sido leído. Y luego, el correo, si me contestan, pues evidentemente la contestación, ¿vale? Porque luego tenemos las discusiones que tenemos. Esto ya, además, ahora ha sido sustituido por el libro de órdenes digital. Bueno, puede ser sustituido por el libro de órdenes digital que ha desarrollado el Consejo Superior de Arquitectos. No es una magnífica aplicación, pero desde mi punto de vista tiene algunas ventajas. La primera es que me permite aportar imágenes. Cojo un trozo del plano, digo, esta es la orden de que este detalle, hago un recorte, hago un dibujo, lo aporto de allí, ¿no? Y sobre todo lo relleno en mi oficina cuando llego. O sea, no lo relleno en la obra bajo la presión de que me tengo que ir o bajo la presión del constructor diciéndome que esto, que no sé qué, que me vas a poner aquí. Cojo, termino esto, me voy a la oficina, escribo en el libro de órdenes digital, el constructor recibe un correo electrónico que no ha tenido ningún inconveniente el primer día en dármelo, pues el primer día todos somos amigos, ¿no? Y ahora tú recibes. Y ya se ha acabado. Tú esto lo recibes y a mí me queda constancia a través del Consejo Superior de que el libro de que esa orden se ha dado, ¿vale? O sea, no puede decir que no se ha emitido, ¿vale? Bien, a partir de ahí, pues luego ya lo que hay que tener, pues control sobre las cosas que se hacen y que confiemos en los que están haciendo los controles. Esta imagen es simplemente para mostraros que aquí el laboratorio de control dijo que las soldaduras estaban bien hechas y efectivamente estaban bien hechas todas las soldaduras que estaban hechas. O sea, observar la de ahí arriba, que se ha quedado sin soldar, ¿no? Pues dice, pues esa ni está ni bien ni mal, no está. Pero imaginaos el follón que podía organizar. Eso es un emparrillado de vigas de acero de HB 600 de 12 por 18 metros de luz, ¿no? Pues te quedas sin la soldadura. ¡Oh, no! Es que íbamos a soldarla esta mañana. Eso. Ya la habíais pintado, ¿no? Y tener cuidado con esto porque aquí esto es zahorra natural, con una granulometría adecuada,
pero vosotros me diréis de las piedras esas que son del tamaño de mi pie, ¿no? Claro, la muestra era correcta. La muestra que habían sacado. Claro, de la muestra habían eliminado los bolillos, ¿no? Claro, bueno, pues ya está. Y entonces, pues todas estas cosas hay que hacerlas, ¿no? Por eso esto es un esquema, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Del directorio mío de un proyecto, y hay una carpeta que es dirección de obra correo, para tener todo esto estructuradito, porque 5 años después, pues te pueden venir con alguna cantinela de qué pasó en la obra, ¿no? Y os decía que los WhatsApp, ¿no? Tenéis 3 nuevos temas con la propiedad, la impermeabilización de la ventana, no sé qué, no sé cuánto. ¿Te acuerdas de la parte del hueco del vuelo? Ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? Que dice que quieren un hueco entre la losa entera para plantar un señor árbol. Dice, pues hay una demanda por no haber previsto el hueco en el proyecto. Y esto es un correo con la obra ya en marcha. Y tú dices, pues a mí que me cuentas, ¿no? ¿Vale? Bueno, todos estos sistemas en los que dejéis las cosas, con dibujos, fotografías, planos y demás, pues se deben quedar guardados. Entonces, los dibujas en la libreta o los dibujas... El libro de órdenes no te permite hacer dibujitos de estos, ¿no? Entonces, en la libreta sí, o otra cosa así, y entonces, como no te permite el libro de órdenes, pues lo coges y lo grapas, o en el libro de órdenes digital, que a mí es el que me gusta, pues lo coges y lo escaneas y lo mandas, y ya esto pues queda aquí resuelto. Y tener cuidado porque, claro, esto te puede llevar... Haces estas cosas, las vas poniendo, ¿no? Y todo esto te puede llevar a defenderte en el caso de esa demanda, ¿no? Todo esto luego pues, se va a depositar en el colegio, ¿no? Profesional correspondiente, que asegurará su tutela, ¿no? Y se compromete a emitir certificaciones sobre el contenido. Y ahí, pues, va a haber la documentación que incluye el control de la recepción de los productos, el control de ejecución y la obra terminada, ¿no? Estas son cosas que ese control de documentación le corresponde al aparejador, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, hay que procurar que estén un poquito atentos porque al final es mejor que no nos salpiquen, ¿no? ¿Vale? Que no nos puedan decir. Eso nos lleva a que en el proyecto tengamos un especial cuidado en la elaboración del pliego de condiciones técnicas del proyecto, que en el cual somos especialmente descuidados. O sea, el copy-pego, ¿no? Ya no de copy-pego de un párrafo, sino copia el archivo, ¿no? Directamente cambiarle la cabecera, ¿no? Esos pliegos de condiciones generales, pues al final a lo mejor no contienen esa singularidad de nuestra obra, que es la importante y es la que luego da lugar al quebradero de cabeza, ¿no? ¿Vale? Cuando yo empecé, pues el pliego de control de calidad, el pliego de condiciones técnicas era una página que decía esto se hará conforme al pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura, y ahí que el constructor se la buscase, ¿no? Ahora lo escribimos. Pero, sobre todo, importante son pensar en aquellas cosas que son singulares en nuestra obra que posiblemente no estén en un pliego genérico, ¿no? Y en algunas cosas, pues además, prestar atención a ciertas cosas donde sabemos que luego se producen las demandas, ¿no? Pues para poder demostrarlo. O sea, cuesta muy poco decir que cuando se termina un muro, pues se haga un pequeño levantamiento topográfico. Esto lo van lo ponen las mediciones y se ha acabado. ¿Pero por qué? Porque sabes que luego te vienen diciendo que el muro se ha desplomado. Aquí, el figura de nuestro compañero, pues claro, pintaba estas líneas para demostrar el desplome del muro. Cuando tú quitabas las líneas, pues el muro no estaba desplomado. Que por otro lado, para demostrar que estaba desplomado, hay que saber antes cómo estaba, que ya pudieron hacerlo desplomado. ¿Vale? Entonces, ese tipo de control durante la obra, pues entiendo que es fundamental, ¿no?
Todas estas cosas son más propias de la dirección de ejecución, del compañero arquitecto técnico, pero sí hay que estar un poquito pendiente de ello. Y en el caso de sistemas innovadores y estas cosas que somos tan dados, ¿no?, en Taller 2, ¿no?, vamos a hacer algo pues, especialmente, ¿no? Vamos a pensar cómo se construyen las cosas, porque estos sistemas innovadores, no digo que no se puedan hacer, pero hay que tener especial atención porque son cosas que están menos testadas, ¿no? Entonces, o sea, casi todos sabemos cómo se hace una capuchina, pero las fachadas estas raras que de vez en cuando inventamos, no en la escuela, pues tú no sabes cómo sea, cómo no. Entonces, eso hay que prestarle su atención. De hecho, el proyecto te pide que se incluya un presupuesto de control de calidad, ¿vale? Y ese proyecto de control de calidad tiene que ser acorde al plan de control de calidad que has puesto en el proyecto. Y a su vez luego, durante la obra, la constructora pues lo planteará qué es lo que va a hacer y de manera conjunta la dirección facultativa pues tendrá que darle el visto bueno. Y cuando se termine la obra, pues hay que hacer todas las comprobaciones que haya que hacer, ¿no? Deben realizarse todas, es decir, todas las que veamos, ¿no? Y esos ensayos, esa relación de ensayos se debe incluir en la documentación final de obra y el arquitecto técnico en su colegio, en el visado del final de obra en su colegio, va a guardar los ensayos, ¿vale? Nosotros simplemente nos dan la lista de ensayos con el resultado de los ensayos. Entonces, esto hay que verlo. Entonces, ensayos, pues, hay muchos, ¿no? Pero así como para no perder, y sobre todo por cosas que ha ido recordando que dan problemas, pues los ensayos de estanqueidad de la cubierta. Solemos hacer el ensayo de estanqueidad de la cubierta cuando ponemos la lámina asfáltica, cosa que está muy bien, pero si luego después de poner la lámina asfáltica empezamos a hacerle perrerías a la cubierta, que si la solería la ponemos, la desmontamos, que no sé qué, que no sé cuánto, dice, pues vuelve a hacer el ensayo porque te la has podido llevar la solería por delante, ¿vale? La solería, la impermeabilización, ¿no? ¿Vale? Esto ya lo hemos dicho. Y claro, para salvarnos con esto, recordamos que en la documentación final de obra del libro del edificio, en el que aparece el proyecto terminado, tiene que estar las condiciones de uso y mantenimiento, que es también otra de las salvaguardas nuestras. Hasta la introducción de la LOE, el usuario, el propietario y el usuario no eran agentes de la edificación. Estábamos diciendo, mire usted, que esto lleva 20 años, que ya lo podía haber mantenido, pero ahora sí son agentes de la edificación y tienen una obligación legal de mantener. ¿Cómo mantienen? Conforme, digamos, a la lex artis del mantenimiento, cosas que sabrán o no sabrán, y conforme al libro de uso y mantenimiento, que ese sí se lo hemos dado a nosotros. Entonces, si usted no quiere revisar la junta, pues ya es un problema suyo, ¿vale? Pero es un problema suyo del que yo le he avisado, ¿no? Desde mi punto de vista, es muy importante la toma sistemática de fotografías, tanto las generales como de detalle. He tenido una pericial donde la juez dice, efectivamente, la bañera está picada, pero no hay una fotografía general en la que se vea la bañera picada. O sea, se ve el picotazo de la bañera, pero no una toma general en la que se vea la bañera y el puntito negro allí al fondo. Por lo tanto, no se puede demostrar que el picotazo era de la bañera. No hay reclamación posible. O sea, fotos generales y fotos parciales. Con buena calidad, a Dios gracias, esto hoy en día son baratas y se guardan bien, y en muchos casos, incluso cuando tenemos la reclamación, le pasamos no las fotografías del siniestro que pensamos, sino todas al perito, ¿no? Porque a lo mejor en esa esquina de allí, en una fotografía que tú tomaste para otra cosa, está lo que se necesita para entender qué es lo que ha pasado. Entonces, pues fotografías generales, como esta en la que aquí el constructor estaba inventando una nueva manera de hormigonar la losa, pues algo así como al pito, pito, gorgorito. Hecho aquí un poco de hormigón, aquí en el otro, ¿no? O sea, ahora tú le explicas que tiene que haber un hormigonado continuo, conjunta, tururú para ti, ¿no?
Y, por supuesto, si pasa alguna cosa, informar al cliente antes de que lo predisponga. Esto ya creo que todos lo hemos padecido, ¿no? Que tú llegas allí y el cliente ya está cabreado contigo porque antes ha estado hablando con el constructor y le ha estado contando su película de la metedura de pata que ha tenido él, ¿no? Entonces, antes explicamos nosotros, y yo creo que es la mejor manera para tener esto, ¿no? El proyecto no puede cambiarse sin el conocimiento y aceptación del promotor, aunque sea un correo electrónico, lo que te digo, que sepas que voy a cambiar, ¿no? O sea, vamos a ir dejando pistas, ¿no? Aunque lo que parece es que aquí venimos a hacer una obra y vamos a hacer otra. Esta es mía, y la conversación fue real, ¿eh? ¿Podemos cambiar la fachada por una de composite? Pues no. Entonces, ¿podemos hacerle una de ladrillo? ¿Ustedes han venido aquí a construir un edificio que le han contratado u otro? Pues tuvimos 4 meses discutiendo si cambiábamos la fachada. Ya está. Vamos, no discutíamos, iban como dando... Fue muy interesante porque aprendí muchas maneras de hacer fachadas, pero bueno, pero esto se quedó así, ¿no? Entonces, ya está. Bueno, establecer un día de visita y una obra, eso es la única cosa que tiene, es que ya te están esperando, ¿no? Entonces, si hay alguna cosa, han podido hacerla así y echarla debajo de la alfombra. O sea, lo estableces de manera general, ¿no? Y de vez en cuando pues va fuera de orden, ¿no? Establece un orden del día, bueno, pues avisas de que vas a hablar si hay alguna cosa, haces la visita pormenorizada y luego rellenas el libro de órdenes, que yo lo relleno más tranquilo cuando termino y llego a la oficina sin que nadie me esté dando la paliza, ¿no? El aparejador pues también tiene que ir allí, y eso no quiere decir que tenga que ir contigo, o sea, tiene que ir a la obra, pues si vamos juntos, pues como los civiles, no nos perdemos. Pero también puede ir con él y asiste a la obra, él tiene que comprobar sus cosas, no va contigo como si fuera un perrillo lazarillo, ¿no? Y él tiene sus cosas, porque además no está bajo tu jerarquía, ¿vale? Entonces, mientras mejor nos organicemos, pues mejor, pero ya está. ¿Y cuántas veces vamos? Que esto se pone ahora mucho en los contratos. Irá como mínimo, no sé cuánto. Bueno, pues si para conseguir el contrato tienes que decir que va a ir como mínimo una vez a la semana, pues lo pones. Pero vas a ir, eso puede regular, puede establecer establecer una regulación contractual respecto a cuáles son tus obligaciones y te estoy pagando y no sé qué. Pero como técnico tienes la obligación de ir todas las que haga falta, ¿vale? Contractualmente por lo menos una a la semana, pero como técnico todas las que hagan falta. Entonces, pues cuando empezamos movimiento de tierra, pues iremos más veces, ¿no? Y si vemos esto, pues le diremos que nos vamos a matar, ¿no? ¿Vale? Pues ya está. Pues la geografía no se mató nadie, ¿no? ¿Vale? Pero se va. Y actuamos, pues, ya está. El jefe de obra, pues, es otro señor que está por allí, que tampoco dice qué titulación tiene que tener, que a veces sabe la titulación que tiene y es un tío apañado y preparado, y otras veces, pues es lo que hay, ¿no? Y ya está. Y con eso tenemos que bregar, ¿no? ¿Qué era esto? Aquí, esta es la primera, en esto de cuántas visitas, por lo menos la primera evidentemente hay que hacerla, que es la que se firma el acta de replanteo. Y en el acta ese de replanteo, ¿no?, pues se dice que se puede empezar, que tenemos todos los papeles, que tenemos la licencia, que todo esto, y hemos fijado dónde está nuestro edificio. Ahora, con el nuevo procedimiento registral, pues además hay que darle las coordenadas del edificio en georreferenciadas. A mí me gusta poner en los proyectos desde el principio que el replanteo se realizará mediante topógrafo titulado, que aportará un plano con aportación de plano georreferenciado, firmado y visado en su colegio profesional. Esto es también una manera de salvarse si pasa cualquier cosa. Es también una manera de que intenten hacer las cosas bien. Y en parcelas como esta, a mí me explicáis cómo mido yo desde aquí, ahí al tajo de abajo, que la distancia son 5 metros. Pues no tengo ganas de despeñarme, ¿no? Entonces, el topógrafo va con su patito de este GPS, me dice que está la coordenada, me pasa el plano perfectamente visado. Yo veo que allí que la distancia son 5,10, pues oye, pues magnífico, estamos en su sitio, ¿vale? Y vamos comprobando las cosas, ¿no? Y eso me lo da. Pues aquí lo tenemos esto, aquí me han dado las coordenadas estas, pues ya está, yo me las creo porque las ha firmado y las ha avisado,
y además yo no tengo capacidad técnica ni humana de revisar esto, ¿vale? Si se observan divergencias respecto a lo proyectado, pues hay que dejarlo constancia en el acta, mejor dicho, en el libro de órdenes, ¿no? Y hay que dibujar nuevos planos, ¿no? Y aquí estamos ya hablando de que hay que dejar constancia en ese momento de cualquier cosa que no sea exactamente lo que esperábamos encontrar, ¿no? Dejamos constancia y ordenamos que se solvente como se tenga que solventar, si es que hay que hacerlo, ¿no? Y, por supuesto, volvemos a lo mismo. Tomamos fotografías. Vuelvo a lo mismo. El libro de orden digital, siempre puedo guardar la fotografía, los metadatos te dicen cuándo la fotografía fue tomada, cuándo ha sido modificada, todas estas cosas, las fotografías de una foto. Pero si esto está en el libro de órdenes digital, en la primera orden, pues ya están las fotografías ahí, ¿no? Entonces, vamos simplificando el problema. Como veis, siempre pensando de que vamos a terminar en la cárcel, que es una... lo cogemos, en algunos casos pues se establece una diferencia entre las obras privadas, entre el acta de replanteo y el de comienzo de obra. Pues, el replanteo cuando me voy a mirarlo y a partir de aquí pues tengo 15 días pues, para empezar la obra. Bueno, pues eso ya es una cuestión del contrato, tiene menos importancia. Pero lo que sí os decía que es que el hecho del replanteo, pues que la casa esté, el pilar esté en su sitio en otro, pues afecta a nuestro proyecto, pero tiene también unas connotaciones urbanísticas que me las puedo estar incumpliendo la normativa, ¿no? De separación al lindero y estas cosas. Y esa responsabilidad, así como el control de la ejecución de la obra, que los pilares estén a la distancia adecuada, es responsabilidad del aparejador, arquitecto técnico, que estemos a la distancia adecuada del lindero, es decir, que no incumplamos la normativa urbanística, es responsabilidad nuestra. Entonces, por eso tenemos que estar un poquito atentos a ese aspecto. Dime. Pues cuando dice, nosotros dicen, vamos a hacer el acta de replanteo. Dice, bueno, si el acta de replanteo, es decir, si la vivienda es entremedianera, está claro que no nos podemos salir. Hay gente para todo, pero bueno. Pero si vamos a ir a hacer esto. Dice, ¿usted ha replanteado ya la obra? Sí. Dice, cuando vaya allí, dice, usted me aporta, si voy a ir para allá, pero usted me hace el favor de mandarme antes el plano de replanteo firmado por el topógrafo con esto, para no perder el tiempo. Es que no lo he hecho. Bueno, pues entonces vamos la semana que viene. Ya está. Oye, ¿que no quieres para la obra? Bueno, pues vas para allá, lo pones y pones el acta de replanteo, se coge, parece que el asunto está allí y queda pendiente de la entrega de este plano por parte del constructor. Te lo digo por no parar la obra. Pero eso, al final es que lo tengas, ¿vale? Hombre, es importante saber cuándo empiezan las obras, ¿no? Porque puede que no te avisen y entonces te avisan pues cuando te has llevado la casa del vecino. Pues ya está. Pues ¿qué le vamos a hacer, no? Eran hermanos y no dejaron de serlo. Pero hemos empezado la obra. ¿Y qué tal? Pues ya no hemos cargado la casa de mi hermano. Bueno, pues ala, pues ánimo. ¿Vale? Haces un acta de comparecencia, ¿no? Y en este caso un acta de comparecencia, pues como muy malo, ¿no? No se ha autorizado por parte de la dirección facultativa el comienzo de la obra, que no se ha realizado la correspondiente acta de replanteo. Es decir, el día que tú vas para allá, lo dejas todo por escrito, porque aquí las cosas pueden acabar bien o pueden acabar mal, ¿no? ¿Vale? Ya está, pues bueno, estas acabaron bien, pero para habernos matado, como decía el otro. O esta es más simpática, porque es que el constructor era una especie como entre EMEA y un tío de los boliches, ¿no? Y le dijo a la señora, esta era la casa, esta es la casa del proyecto, ella quería la casa blanca, pero se había comprado no una parcelita plana, ¿no? Se había comprado aquí un cimborrio de monte, ¿no? Le hacemos esto con sus bancales y sus cosas para que pudiera poner 4 pimientos, ¿no? Contrata aquí a EMEA, EMEA le dice que le va a hacer el proyecto por menos dinero de lo que nosotros decíamos que costaba y que además le pone la cocina gratis y que además que tú lo que quieres es una casa plana, ¿no? Pues yo te hago la excavación. Estos son 14,5 metros. Entonces, antes de empezar la obra, pues nos llama y dice, era venezolana, era un personaje, era una cosa más grande que yo.
que durante mucho tiempo pensamos que si era ella, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Dice, mira, Antonio, que ha empezado la obra y nosotros tendremos que encontrar una solución. Digo, pero ya tenemos problemas. Digo, pero si no hemos empezado, ¿qué ha pasado, no? Bueno, pues había pasado que el melón había metido aquí al de la excavadora, imaginaos la máquina que había metido ahí para poder hacer esa excavación en un día, ¿no? A las 6 de la tarde se había acabado, no habían terminado la excavación, el de la máquina decía que ya no volvía, que se quedaba excavando y que luego ya que vinieran y que retirasen las tierras, ¿no? Se queda el tío allí y se le caen 1000 metros cúbicos de tierra aproximadamente encima de la máquina. Como la máquina tenía capotita, pues el tío no se murió, todavía tenía cobertura wifi, y llamó, que estoy aquí medio enterrado, ¿no? Vinieron, lo sacaron, y entonces dijimos, ¿tiene un problema? ¿Tenemos un problema? Digo, no, te has equivocado en la conjugación del verbo, tienes un problema. Como nosotros no hemos firmado el acta de replanteo y al comienzo, nos vamos y ahí te quedas tú con la obra. Yo no estoy para tener disgusto, vamos. Entonces no pasa nada, ¿no? Hay que verificar las condiciones geotécnicas del terreno y, por supuesto, no fiarse. Porque todo esto son casos reales, ¿no? Dice, si te he dicho que bajes la profundidad del muro hasta ahí y tú te has empeñado en hacer ese muro, pues ahora baja la cimentación hasta ahí. Y no que coge yo, vaya, vea cómo está eso y me dé cuenta de que no has bajado la cimentación, ni que tienes el ancho ni tienes la profundidad que te he pedido. Bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Que estaba midiendo estas cosas, a demostrar dónde tenían que estar las cosas y dónde estaban, ¿no? Entonces, tú te puedes dar la vuelta y te dan la vuelta a ti, ¿no? El constructor responde de todo esto y cuando tiene subcontratas, pues también responde él, ¿vale? O sea, que no entréis nunca en la discusión de, bueno, es que la subcontrata, es que a mí no me cuentes películas. Tú eres el constructor. Ahora tú ya con la subcontrata discute lo que tengas que discutir. Con la subcontrata no se habla, vamos, no. ¿Vale? Entonces aquí esto está establecido y ya está. Y si las cosas se hacen bien, pues están bien. Y si están mal, pues pueden llegar a situaciones tan demenciales como esta. Esta foto está tomada durante la ejecución de la obra. Todas estas catástrofes no me han pasado a mí, ¿eh? Le han pasado a mi cuñado Nemesio, que es un desastre, ¿eh? Yo estoy hasta ahora estoy limpio, ¿eh? A mí no me ha pasado nada, ¿eh? Pues a mi cuñado Nemesio, durante la obra, esto es la losa de cimentación, no es la solera, ya esto iba descalzado. Como podéis imaginar, que luego esto tuviera en una regla de 2 metros, tuviera 12 centímetros de desnivel, pues tampoco era de extrañar, ¿no? En cambio, lo hizo en La Viñuela, y cuando fuimos a hacer la pericia, no estaban los propietarios, pero como tampoco íbamos a esperarlo, pues entramos por la ventana, porque de todas maneras no había nada en la casa y las ventanas no cerraban, pues ya está, pues la cogimos y la vimos, ¿no? Y esto es un desastre de proyecto y una mala ejecución. Entonces, construir a media ladera, las tierras que han sobrado aquí, las han echado aquí, por mucho que la hayan compactado, el asiento es diferente, hay un asiento diferencial, todo esto se mueve, aparte, esto no es un muro de contención, sino un muro de revestimiento, pues todo esto se ha movido, y aquí, pues los ingleses pues, se quedaron en Inglaterra, que es donde nunca tuvieron que salir. Ya está. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a que hay que confirmar el geotécnico. Hay que confirmar el geotécnico, y ojo porque los geotécnicos, yo soy bastante crítico con lo que nos están dando, ¿no? O sea, primero, son muy conservadores, pero luego además te organizan algunos follones terribles. O sea, vivienda en primera línea de playa, en el Rincón de la Victoria, sobre arena, entre medianeras, en una calle de 4 metros, 3 metros y medio para entrar, y te dice, para construir una vivienda, dice, se hará una losa de cimentación con 1,5 metros de rellenos para mejora del terreno. Digo, ¿cómo me voy a mejorar la arena de la playa? No lo sé, ¿no? Bueno, pues entonces no haga usted, esto es así, haga usted entonces unos muros pantalla. Digo, pero ¿cómo meto un muro pantalla en una calle? O sea, una máquina para hacer muros pantalla en una calle de 4 metros. Pero eso se ha quedado por escrito y luego cuando pase cualquier cosa que no tenga nada que ver con esto, resulta que tú has incumplido el estudio geotécnico, ¿no? Ahí tenemos una pelea los arquitectos respecto a este asunto, ¿no? Bien,
Bueno, si estamos con pilotes, pues se hacen pilotes testigos, se pueden hacer ensayos de continuidad. Es decir, que de esto hay que tener claro cuáles son todos los ensayos que podemos tener, ¿no? Y vigilar que se hagan, prescribirlo, vigilar que se hagan y luego pues comprobar que las cosas se están haciendo conforme a lo que hemos dicho, ¿no? Y luego vienen esta cosa tan divertida que es el aspecto económico de la obra, que aunque la certificación la haga el constructor, que está muy bien porque no nos vamos a poner nosotros a medir, ¿no? Además, mejor que él, no sabe nadie qué es lo que se ha hecho en la obra. Eso es una cosa, y otra cosa es que una vez que nos han dicho, nosotros nos revisemos las cuentas y lo que se ha hecho. Porque la certificación, según la LOE, aunque nos la haya dado a nosotros, la elabora la dirección facultativa y la firma la dirección facultativa. Entonces, si nosotros estamos certificando que una cosa que no se ha hecho, no es que el constructor haya pasado una cosa que no está, es que nosotros hemos dicho que se ha hecho una cosa que no se ha hecho, ¿no? Y ha habido ya algún problema cuando esa certificación se ha utilizado para liberar partes de crédito y luego pues la obra no estaba realizada, ¿no? Así que aquí no nos eximen a ninguno de los dos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay que tener cuidado con lo que pongan en los proyectos y cómo está especificada todo este tipo de cuestiones en las mediciones. Cómo se mide en proyectos, cómo se mide en obra y realmente que lo que hagamos y que lo que certifiquemos corresponda con ello, ¿no? Y si no, pues empiezas a mandar correos, te quiero decir, y empiezas con estas cosas, ¿no? A lo mejor de verificarme y estas cosas, y de buena primera disminuyen las certificaciones, tú no sabes por qué, ¿no? Oye, ¿quieres darme la justificación de esto? Y dices, espera que me he equivocado en 17 metros cúbicos. Bueno, todos errores tenemos todos, ¿no? Los contratos de seguro, en estos casos, tenemos que tener en cuenta, de todas las compañías de seguros, que no cubren el dolo y, evidentemente, no cubren la realización de certificaciones que de forma dolosa o negligente sin la debida. Una negligencia siempre te pueden decir, te has equivocado, dices, ¿por qué? Dices, pues haberlo hecho mejor, esto es negligente, ¿no? O sea, si no te quiero cubrir, ya está el asunto resuelto. Entonces, una certificación, una reclamación por este tema, pues puede ser un fallo en este tema, puede ser objeto de una reclamación judicial y puede quedar fuera de la cobertura del seguro, ¿no? Bueno, hay obligación de verificar que las cosas están hechas, ¿no? Bien, que las excavaciones pues se hacen de manera correcta. Estoy diciendo cosas que yo creo que claro, hacer las excavaciones de manera correcta, luego relacionado con las certificaciones, es que no me he pasado con la maquinita, ¿no? Como luego certificaba el hormigón a hormigón realmente echado, pues se comió medio monte y ahí se quedó el tío tan a gusto, ¿no? Cuando realmente el volumen de excavación y el volumen de muros que había proyectado era mucho más pequeño. Eso supone un incremento del precio de la obra y un cabreo del promotor con el arquitecto, ¿vale? Que dice que en qué estamos pensando, que por qué no lo hemos dicho. Entonces, en estos casos, de nuevo, lo que decía al principio, cuanto a la comunicación sea más directa y más fluida con el promotor, pues mejor, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay una descripción de las partidas, que sea que el tema no es que se ponga solamente la tubería. Esta es la descripción de la partida, que la conocéis todas, y esta es la tubería que estaban poniendo. Ni arena por debajo, ni compactado, ni nada, ¿vale? Entonces, esto es así. Que luego, si esto luego tiene problemas, pues Nemesio que no se queje. Esto es lo que le toca. Y si en un momento dado hay que tirar algo, esto me lo han contado, todos los profesores me lo han contado y tú lo dices. Llega a la obra y lo primero, pues tira un pilar, aunque no le pase exactamente nada. Tú la tiras, eso ya demuestra quién manda allí. Si además el pilar pues lo han desencofrado antes de tiempo y tiene la cabeza en mal estado y estas cosas, pues entonces ya tienes además la excusa, lo tiras y ya ven que tú eres un tío con una tía, ¿eh? Con mando. O un tío también podría ser, ¿vale? Lo coges y lo tiras y ya está. Y entonces
esto va a... Esto va. El libro digital, lo que decía, os permite aportar fotografías como pruebas. Mire usted que esto es lo que hay, ¿no? Esto es muy divertido. Es que no le cabían las patillas, pues entonces, como dijiste, dice, le corto las patillas y dice, ¿qué quiere? Que ande con los cojoncillos, ¿no? Pues no le cabían las patillas, pues cortaron las patillas. Si es que tú tienes una cosa para que le pones patillas a los hierros, ¿no? ¿Sabes? Aquí está la prueba, ¿eh? Libro de órdenes digital, ¿no? Han cortado las patillas. ¿Y usted cómo puede afirmar eso? Dice, porque las vi allí, ¿no? Salvo que crezcan. Pero es que este terreno no es bueno para la patilla, ¿no? Y puede llegar a unos niveles de negligencia, que aquí en la foto no se ve bien, ¿no?, de poner las bovedillas del forjado sanitario sobre un cascote de ladrillo. Como se le quedaba corto, pues ponemos un cascote de ladrillo y la vigueta en lo alto. Entonces, tiene un poquito de flecha. Bueno. El pilar está bien replanteado, pues como decía un difunto compañero nuestro, ¿no? Dice, hombre, está dentro de España, entonces está bien, ¿no? Se va dónde está el pilar y por dónde van las armaduras, ¿no? Bueno, pues en esto yo creo que es importante, ¿cómo se llama esto? Lo que siempre se ha dicho, que más vale una colorada que 100 amarillas. O sea, si el primer día tenemos ya la bronca, ya sabemos dónde estamos todos, ¿no? Y listo. Y ya está, porque si no, pues a este pobre hombre pues le entraba el agua aquí hasta el salón de su casa. Y claro, y puntos singulares de los proyectos que no terminamos de aclarar y que además con el rollo este del Revit, ¿no?, y de los detalles estos, a mí me da la impresión, el Revit es muy potente, pero hay ciertas cosas que se nos pasan porque pensamos que lo resuelve todo. Entonces la sección del forjado en Revit, con la extensión de la pared, esto está chachipiruli, ¿no? Te lo hace el Revit, te hace el paquete, pero cuando el forjado tiene estas vigas de acero con este... forjado de chapa colaborante, y ahora viene el tabique aquí, y ahora tienes que ver cómo el tabique este viene y se llega aquí sin que haya un puente acústico y todas estas cosas, pues eso no está resuelto en ese detalle, en esa sección constructiva que hace Revit de una manera un poco genérica, y luego pues organiza el follón, ¿no? Bueno, el tema de los revestimientos, pues se va tú. Es que usted, esto, otro compañero me decía, en una que tuvo la discusión con el constructor, que la casa era un desastre, los enfocados, los suelos y demás. Y el tío le dijo, el constructor se disculpaba diciendo, el guiri no me dijo que quería una casa rústica, pues rústica, ¿no? Y ahí estaba. Y se quedó el tío tan a gusto, ¿no? Hay que vigilar los puntos críticos en el tema de cubiertas, ¿no? Los puntos críticos, o sea, el agua no suele entrar por aquí, el agua suele entrar pues aquí en la unión de la carpintería con esto. Y esto no es un problema de malla de dirección de obras, que lo es, ¿no? Esto empieza siendo un problema de proyecto porque el detalle constructivo de esta esquina o se hace a escala 1.5 o no se entiende, ¿vale? Y eso pues hay que verlo, ¿no? Y luego hay que hacerlo. Claro, si luego el melón de invierno pues hace las canaletas para la recogida del agua con un ladrillo al que le da un morterito por aquí, pues está claro que va a entrar agua. Entró el agua. Nemesio se mojó. Pero ya está. Nemesio lo lleva... No, que vamos a ver cómo van las instalaciones, ¿no? Pues ya está. Esto es para que sepas que han puesto los cables, por eso no lo habían tapado, ¿no? ¿Vale? Y en la urbanización, pues claro, llega a estos puntos singulares, pues que hay que tenerlos un poco pendientes. Claro, todas esas cosas son las cosas que no terminamos de resolver muchamente en el proyecto, pero si no se resuelven en el proyecto, pues por lo menos se resuelven en obra, se hacen unos dibujos, no hay que hacer un detalle constructivo, ¿cómo se llama esto? Luego si queremos lo podemos ir haciendo para esa documentación final de obra, recogerlos, ¿no? Pero no hay que hacerlo para dar la obra, ¿no? Pues se hace un dibujo a mano alzada, cosa que los más mayores saben hacer y vosotros no tenéis ni puta idea de cómo dibujar a mano, ¿no? Pero, ¿verdad que sí? Esto es por meterme con ellos, ¿vale? Pero ya está, y se resuelve esto, y esto se resuelve en 15 minutos después, mientras que estás tomando el café, ¿no? Y ya dejas esto claro allí, y ya el asunto, pues se supone que no hay problema. Bueno, habrá otros, ¿no? El promotor tiene obligación de darnos toda la documentación, ¿no? Y tenemos que tener el final de obra, pues todo estos documentos. Y él tiene la
Y por supuesto, si hay cambios, pues hay que comunicarlos y hay que decirlos, ¿no? Y hay que verlos. Esto porque está aquí, ¿vale? Y esto de que los proyectos se cambian, pues con mucho cuidado. Esta es una noticia de hace ya algún tiempo, que fue los más jóvenes, los más mayores a lo mejor lo recuerdan, los más jóvenes no, pues un depósito que se hizo en Melilla y que pegó una reventa y vino una ría de agua, pues como la que han tenido ahí en Valencia, y hubo 9 muertos y 41 heridos. Y el proyecto se cambió durante o sea, se había contratado un proyecto de la administración y se había hecho otro. La constructora dijo, ¿y si lo hacemos de otra manera? Bueno, pues hubo un error, los técnicos no se pudieron escapar del marrón, ¿no? Porque habían firmado el proyecto. Y si dices que el proyecto no es tuyo, que es de la constructora, lo que pasa es que tú lo has firmado, entonces estás entrando en falsedad del documento. Porque acabas de reconocer que el proyecto no es tuyo. Esta es la distribución que hay un poco de reclamaciones, ¿no? Del tipo de reclamaciones, ¿no? Pero aquí, sobre todo, eso llamaron la atención sobre que las modificaciones, además, volver a llamar la atención que las modificaciones del proyecto pueden demandar modificaciones en el plan de seguridad, ¿vale? Y si luego pasa cualquier cosa y el plan de seguridad no está adaptado, pilla rasca a todo el mundo, ¿vale? Lo pilla el coordinador, por supuesto, pero vosotros porque también sabíais que teníais que haber exigido eso. Y esto es lo que os decía, pues, estos muros de aquí, pues si tú coges y te pones, decides que ahora, porque los muros tienen un problema, que hay que desmontarlos, o que hay que hacer aquí un refuerzo, o lo que sea, pues tendrás que contemplarlo eso en la dirección de obra de ese asunto, perdón, en el plan de seguridad que tienes ahí, ¿no? El libro de órdenes y asistencia está regulado hasta el tamaño que tiene, pero vamos, eso es una regulación que no la podemos saltar. O sea, que en un momento dado, lo que hay que dejar claro que las órdenes quedan fehacientemente dadas, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Y el libro de órdenes y asistencia, es decir, también se pone que se ha ido. Y como libro de órdenes, está para dar órdenes. No para que el constructor cuente su vida, que esto, lo veréis. Es que yo no puedo escribir. No puedes escribir. Igual que tú te vas al ejército y las órdenes las da el sargento. Y tú no, pues tú te callas y las obedeces. Y si no estás de acuerdo, pues sigue el camino reglamentario y manifiesta tus discrepancias, pero no te puedes escribir en el libro de órdenes, ¿no? Entonces, esto es así. Y ahí, pues bueno, vamos dejando constancia de lo que indicamos. Y si no tenemos que indicar nada, porque no hay nada que ordenar, el día que hemos ido todo está perfecto, pues dejamos constancia de que hemos ido, ¿vale? En la primera página, pues vamos a hacer referencia a que hay que cumplir las condiciones de seguridad y salud, ¿no? ¿Vale? Pues por también ir cubriéndonos un poquito las espaldas, ¿no? Este es el modelo que tenemos aquí en el colegio y este es el modelo digital, ¿no? Pues ya está, pues esto es lo que tenemos. El constructor firma y no quiere decir que esté conforme, es que se da por enterado. Y si él no firma y no se da por enterado, pues ponéis dice, y el constructor no se quiere dar por enterado. Pero vuelvo a insistir, el modelo digital, la ventaja que tiene es que yo te he mandado el correo, me queda constancia de que yo lo he mandado a la dirección que tú me has dado, y como la administración, si no quieres leer las comunicaciones de Hacienda vía electrónica, tienes un problema. Ya está, ¿no? O sea, yo lo he dado y ha quedado el asunto. Y el asunto ha quedado claro, ¿vale? Este es el que tenemos aquí en el libro de órdenes, ¿no? También tiene una ventaja, que no se pierde, ¿no? Que eso es algo que en un momento dado suele ocurrir en la obra. ¿Dónde está el libro? ¿Está perdido? Bueno, pues ya está. Pues tú te has debido llevar una copia, ¿no? Pero de la página, porque se da por triplicado, pero tendríamos que ver eso. Observar esto también, lo que llega a escribir un abogado de la costa, ¿no? Del contrato. Sin el enterado del constructor, tales órdenes no tendrán ninguna validez o eficacia, pudiendo asimismo el constructor hacer constancia por escrito cuantas precisiones estime oportunas. O sea, tú eres un concejal de Cuenca. No eres nada, ¿no? Se acabó. Eso, según el contrato, esta era la posición del arquitecto en la obra. Está claro que el contrato lo había redactado el abogado del constructor, ¿no?
Las actas de obra, en cambio, no son documentos del proyecto, no son documentos según la ley de la dirección de obra. Se han impuesto, pues lo han impuesto o bien las constructoras o lo han impuesto los project managers. A mí me producen cierta grima. De hecho, esta mañana antes de salir para acá, lo que he escrito es un correo a la aparejadora, a la jefa de obra que estaba empezando una obra nuestra, y dice: adjunto acta de la segunda reunión. Contestación: las actas son la constancia por escrito de las decisiones tomadas en una reunión. Por lo tanto, tenemos que estar de acuerdo en lo que se ha dicho, en el fondo y en la forma. Y yo no firmo actas. Punto, pelota. Fin de la conversación. Le agradezco la información que me da usted sobre la obra y ya mañana, cuando vaya a la obra, pues ya le diré lo que hay que hacer. Pero se deja usted de rollo. Porque si no, corro el riesgo, esta constructora todavía parece que es razonable, pero si no, corro el riesgo de pasarme semanas discutiendo la posición de una coma en el acta, que puede cambiar por completo el sentido de la frase. Y además yo he ido allí y te he dicho: al favor de poner esa pared aquí. No, el acta. El arquitecto ordena que se ponga una pared. La constructora manifiesta que no está de acuerdo que se ponga esa pared. El aparejador dice que si la pared va a ser recta o lenta. Y yo, que no, ¿sabes? Pon la pared y si no te gusta, al camino reglamentario, ¿no? Y no nos ponemos a discutir dónde va la coma, que puede tener su importancia, ¿vale? Claro, esto es complicado, entiendo que esto es complicado, ¿eh? Es decir, que llevar esto y que cada día nos es más difícil, sobre todo con los melones estos de los project managers. Cuando el project manager, yo estaba actuando el project manager, cuando el project manager es un tío razonable como yo, pues las cosas están bien, ¿no? Pero si no, puede ser complicado, ¿no? Porque al final quien termina es el constructor, quien termina escribiéndola, porque nosotros no tenemos tiempo y el constructor tiene a una persona dedicada a esto. Esto es un acta. La dirección, la constructora informa a la dirección facultativa, la constructora comenta que no se quiere hacer. Mire usted, que le he dicho que no hace las cosas como usted quiere que hacerlas. Punto, pelota, no hay más que hablar. Ya está. Y ahora lo demás, y si usted está en desacuerdo, coge y me manda un correo. Pero yo no voy a afirmar que estoy de acuerdo con su correo. Usted me lo dice y ya está. Y queda ahí su correo para lo que haga falta. Ya está. Esta es una contestación. Esta es mía. Le prohíbo taxativamente que ponga en mi boca nada en ningún escrito de esta naturaleza. La ausencia de mayores comentarios a su correo o a correos similares a este no supone ninguna validación implícita de lo recogido en los mismos. Vete al carajo. Me faltó escribir. No, pero se acabó ya la conversación epistolar, ¿no? Pero en cambio, te quiero decir, en las actas pues aparecen cosas como estas. En este caso le benefició al compañero. Pidió autorización para hacer impermeables los paneles prefundidos, aunque las obras ya han sido realizadas bajo la instrucción del arquitecto. El Pollo volvió a reiterar que ni el arquitecto tiene autoridad para dar estas instrucciones ni el contratista realizar sin aprobación previa del cliente. Es cierto que las modificaciones necesitan la aprobación del cliente porque es el que las va a pagar, pero esto de que usted no tiene autoridad para decir, la casa era una casa media ladera con 3 plantas, digamos, en sótano, por la parte del sótano, y no tenía humedades. No sé si aparece por ahí. O sea, no tenía humedades. La pared era negra, ¿no? O sea, el agua había entrado en cascada sin tener inundación, pues estaba en una cosa así, vamos. Bueno, pues aquí en este caso el acta le sirvió para que el compañero no saliese muy perjudicado, ¿no? ¿Vale? Ya está. Entonces, claro, en el acta no aparecen croquis, no aparecen dibujos, no aparecen todas estas cosas que pueden servirnos a nosotros, pues que sirven a nosotros para explicar lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tengamos demoliciones hay que ser especialmente cuidadosos, ahí ya no solamente en que se demuela, sino en las condiciones de demolición que se planteen, ¿no? En el replanteo ya lo estábamos hablando. Bueno, en la estructura la verificación